Déjenme ponerles un escenario noticioso imaginario. ¡Tengo miedo! ¿Ah? Un escenario noticioso imaginario. Por lo menos en este programa yo sigo bien preocupado a tratar de identificar fallas que se producen, a veces fallas intencionales, algunas, por cierto, muchas intencionales, otras son fallas que eventualmente pueden ser errores, pero la mayoría son fallas intencionales en la forma de comunicar cosas, lo que eso genera de alguna manera en la ciudadanía cuando lo lee, qué tanto entiende de determinadas cosas. Voy a ponerles un ejemplo. La situación es la siguiente. Se encuentra un grupo de 8 a 10 mapuches con armas cortas, una subametralladora UCI, balas, chalecos contra balas, y en el contexto de la amenaza a un juez en la Araucanía por ese juez haber condenado a una serie de comuneros mapuches con anterioridad. ¿Cuál es el título de eso? En los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué título? Sí, por supuesto. O sea, por lo menos la reacción a esas imágenes, una vez que se planteasen y llegasen de la Araucanía, obviamente abrirían otro tipo de discusión en el Parlamento y en la política, si seamos sinceros, a que si provienen de donde sabemos que proviene lo que tú estás señalando. Sí, yo te puedo asegurar de que esto hubiese sido tratado como terrorismo. Armamento, exacto, como terrorismo, sí, como armamento letal y de alto alcance. Bueno, y yo insisto en que el tema, yo insisto, sin tratar de juzgar sobre la buena o mala fe, pero insisto en que el tema comunicacional a la hora de dar a conocer cosas por parte del gobierno tiene la obligación de ser revisado, salvo que quieran decir exactamente eso en el curso. Resulta que la subametralladora UCI y las armas que tenían y los chalecos contra balas y las balas que tenían este grupo de 8 personas que había amenazado a la fiscal Chong para el subsecretario Gali son utensilios sin gran importancia. Utensilios. Utensilio es un sartén. Utensilio es una llave de tuerca para apretar un tornillo. Utensilios sin gran importancia, salvo una ametralladora UCI. Las pistolas que habían ahí aparentemente no eran, no meritaban demasiadas cosas. Y estos son personas que estaban amenazando a una fiscal de la República. Bueno, pues, Fernando, pero es que tú tienes toda la razón con lo que estás planteando. O sea, primero que nada, el trato que se le ha dado al tema de la fiscal Chong en ese sentido es vergonzoso y es evidente la diferencia que se hace. Y segundo, bueno, no hay que ser muy inteligente para saber y vislumbrar que la fiscal Chong nunca ha sido un personaje del agrado de la moneda. No les gusta, la consideran no hablan bien de ella, la consideran que está presa, que es muy ideológica. Entonces, efectivamente, los acentos se ponen de acuerdo a los intereses y de acuerdo a la agenda política que se tenga. Entonces, cuando aquí hay una agenda política y siguiendo con tu ejemplo del juez y del tema mapuche, aquí hay una agenda política de criminalización. No estoy diciendo que no existan problemas en la Araucanía, solo estoy poniendo el acento en la agenda. Aquí hay una agenda de criminalización de la Araucanía y todos los hechos de violencia que se suceden en la Araucanía se usan en favor de esa agenda, además. Y se pone todo en el mismo saco. No por nada, recuerdo que en estos días estamos en el juicio del caso Catrillanca. Caso sí, pues, que en un principio, desde la moneda, fue tratado como un hecho delictual. Que ahora vengan a decir que no, que estaban ultra preocupados, que nunca se convencieron de la versión de Carabineros, eso es otra cosa y es tratar de jugar a Poncio Pilato. Pero la moneda desde el minuto 1 del caso Catrillanca trató el caso Catrillanca los primeros días como un hecho delictual.
Y un hecho delictual, ¿por qué? Porque estaban defendiendo su joyita, que era el Comando Jungla. Entonces, por eso esa discrepancia. Y también no hay que ser adivino, aquí hay medios que los medios se alinean con ciertas fuerzas políticas o con ciertos poderes, hay medios políticos que están férreamente alineados con este gobierno y que hacen de voceros de ese gobierno y se plasman en esos medios las visiones y las estrategias del gobierno. Entonces, no es de extrañar. Ayer en un canal de televisión la noticia de la fiscal Chong apareció después de las 10 de la noche. A las 9 de la noche, entre las 9 y las 10 salió todo, que el 10%, que el triunfo del gobierno, que la sopaipilla más grande, que el festival del charquicán mejor del mundo, y después de las 10 de la noche aparece la noticia de la fiscal Chong, la amenaza real a una fiscal de la República. Entonces, sí. Eso construye, como tú dices, realidades, pues, efectivamente. O sea, gente de extrema derecha con armamento no es grave, pero si sí, yo hago el punto, tiene un arma, es terrorismo. Yo hago el punto, Mae, mira, incluso mirándolo desde el buenismo, si tú quieres, desde el buenismo más total. Desde el decir, buenismo de los viernes. ¿Ya? Claro, o sea, el buenismo de los viernes. Desde el buenismo de los viernes te lo hago. Es decir, imagínate que tú no quieres generar un desequilibrio tan gigantesco en si es que estas cosas provienen de la extrema derecha o provienen de una facción de izquierda. No. Imagínate que no quieres hacer eso. Por lo tanto, una de las cosas que tú te debieras cuidar más que nada es cómo tú informas del asunto. Si que tú lo tratas de informar sin tener intención de alterar los ánimos, sin tener la intención de que la gente perciba, pero una brutal desigualdad en la forma como tú tratas a las personas que vienen de la oposición, incluso personas que te saltan el torniquete de 1 metro. Si es que tú no quieres establecer una desigualdad calificando a esas personas de terroristas de una manera distinta a las personas que de alguna manera coinciden con tu signo ideológico, lo que tienes que preocuparte es cómo lo informas. Lo que tienes que preocuparte es cómo lo informas, cómo dices las cosas. Si las palabras crean realidad, tienen fuerza, tienen influencia, y si, salvo que tú quieras incendiar la paradera y salvo que tú quieras hacer una muestra más, otra vez, de las diferencias en que una pistola es un utensilio para unos y es una arma terrorista para otros, entonces me parece a mí que lo que hizo el subsecretario Gali es imperdonable, salvo que hubiese querido hacerlo intencionalmente. Ahora, ahí no tengo nada que decir porque entonces se salió con la suya y lo hizo estupendamente bien y lo que él quiso comunicar es exactamente lo que se entendió. Una cosa... Un solo pequeño punto. Sí, dale. Cuando habla de utensilios, Gali, lo habla porque al parecer, así lo señalaron de la Subsecretaría de Interior, las otras pistolas que no son las ametralladoras UCI son de fogueo. Puede que tenga esa lectura. Ahora, esto no quita que de igual manera el complemento entero es una baja de perfil absoluto, inentendible e inexplicable, pero que se complementa con varias frases de tonos similares y actuaciones de las propias autoridades de gobierno que, más allá de la intencionalidad comunicacional que uno también se la tiene que atribuir, porque acá no estamos hablando del vecino ni del panadero, estamos hablando de altas autoridades de gobierno en representación de la ciudadanía, hay que dejar claro, recordemos cuando ocurre lo de Talcahuano, el presidente Piñera habla de niños accidentados, cuando son niños baleados por la policía, cuando Víctor Pérez dejaba en claro que no le gustaba cómo gestionaba y cómo hacía su labor la fiscal Chong, el trato que tenía Carabineros con quienes se manifestaban en favor del apruebo y en favor del rechazo, cuando se encontraron armas en la sede de la UDI en el centro de Santiago, se le bajó totalmente el perfil. Hay una diferencia de trato, yo no sé si es intencional en la comunicación, pero evidencia sí una forma de entender las cosas que valga la redundancia, queda en total evidencia, y eso es, por lo menos, previo al 18 de octubre, hay un factor, por lo menos así lo señalan los analistas, de cuánto más prendió la mecha la serie de frases desafortunadas que entregaron diferentes autoridades que daban cuenta de lo poco o nada que entendían lo que estaba pasando en la calle, en Santiago y a las personas.
Y Perdón, pero yo quiero... de injusticia. Perdón, pero ahí yo quiero decir algo. O sea, yo he reporteado moneda muchos años y en distintos gobiernos, además, porque llevo más de 20 años, además, reporteando. Y también he trabajado en el Estado, he trabajado en la comunicación desde el Estado. Y no hay nada, nunca, ni una línea que salga de un gobierno que no tenga un sentido y una estrategia. O sea, aquí nadie hace esas diferencias que planteas tú, Hernán, que sí son evidentes y que sí sucedieron y que fueron así por casualidad, porque nadie se preocupó de que eso no fuera así. Eso no es así, eso nunca ha sido así. O sea, existe una SECOM, existe una CGGOV, existen unidades de comunicaciones, existe 20.000 asesores, hay un diseño ahí, y efectivamente el subsecretario Gali tampoco se manda solo. Él responde a un orden interno de que a dónde se tienen que marcar los acentos y no. Entonces, perdóname, déjame planteártelo de la siguiente manera. A ti te agarran en la esquina de una calle en la noche y te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, dame toda tu plata. Y tú te paras a pensar, ¿y si la pistola es de fogueo? claro, obvio. ¿Y si la pistola es de fogueo? ¿Y si la pistola en realidad no tiene balas? ¿Y si es que está puro blufeando? Y qué sé yo. Viejo, las cosas dejan de ser utensilios, no tienen características de utensilios porque sean de fogueo. La importancia es cómo se usan, con qué propósito, para qué las tienes. Si aquí, Fernando, si aquí el hecho es muy claro. Aquí el tono y la forma en que se ha tratado el tema tiene que ver con el personaje. Tiene que ver con que es la fiscal Chong. Una fiscal que no es querida por la moneda, una fiscal que le saca ronchas a la moneda, una fiscal que la derecha no quiere y cuestiona permanentemente. Entonces tiene que ver todo el trato y el manejo tiene que ver con que se trata de la fiscal Chong. Y lo más probable, no tengo la certeza, pero lo más probable es que en la moneda el cálculo que se haya hecho es no querer que la fiscal Chong quede como víctima. Y por eso que debe ser el hecho de que le han bajado permanentemente el perfil. Algo que están corrigiendo en todo caso, porque esta mañana en algunas radios el subsecretario Gali está hablando y ha dado entrevistas sobre este tema y ya cambió el tono y ahora habla de que es un tema preocupante e inaceptable la situación. Bueno, a eso me refiero. Bueno, yo conozco a Juan Francisco Gali. Juan Francisco Gali fue panelista en este programa y por eso es que me extrañó que en términos de comunicación, en la primera forma de comunicar, hiciera una diferencia brutal a cómo eventualmente se ha comunicado exactamente situaciones similares cuando se ha tratado de grupos de extrema izquierda o de izquierda o grupo mapuche, donde tú ponías un par de palillos y ya había intención de perforarle los ojos o puncetear a las potenciales víctimas. Sí, pero te recuerdo, si estoy de acuerdo con lo que tú puedas plantear de Gali. Lo que yo te planteo además, que Gali no tiene autonomía en el gobierno para no salirse de un libreto predefinido. A eso voy yo, a que es un subsecretario. Y los subsecretarios, los ministros tampoco. O sea, yo te aseguro que hay ministros en el gobierno que no están de acuerdo con la forma en que el gobierno ha hecho el tema del 10%, pero eso no significa que públicamente no tengan que hacer la pega. Obvio. Entonces, con Gali puede pasar lo mismo, puede que Gali haya creído, pensado o estimado, eso es una cosa, pero la otra es que él es un subsecretario, por ende responde órdenes del ministro y responde órdenes directas desde el segundo piso además, o sea, porque ninguna palabra sale de la moneda sin la visto bueno del segundo piso. Y no me refiero a la CGGOV, me refiero a las otras oficinas del segundo piso. Entonces, por eso digo que si eso es así, debe haber habido una evaluación y están corrigiendo efectivamente. Sí, porque claro, ahora Gali está diciendo que es inaceptable, que son armas prohibidas, de que es preocupante. Ahora le están dando el trato, 24 horas después le están dando el trato que corresponde al asunto. Bueno, o sea, tú crees, Mae, a ver si te entendí bien, ¿tú crees que el concepto de utensilio para referirse a pistolas que sean de
de verdaderas o de fogueos, porque cuando te la ponen en la punta, en la cabeza, te repito, tú no tienes la mayor idea si es de verdad o de mentira. Los chalecos contra bala, las municiones que habían y todo ese tipo de cosas, tú lo que estás diciendo es que la intención de hablar de utensilio fue intencional. Sí, bajarle el perfil. Yo creo que toda la forma en que se trató el tema de la fiscal desde el primer minuto, yo creo que fue intencional con la idea de bajarle el perfil a lo que les pasaba al tema de la fiscal Chong. Hoy, yo tengo acá la cuña de Galli que entregó a Radio Cooperativa 10 de la mañana. Yo no sé qué tanto cambia el discurso. Acá, a ver, voy a citar. Dice que se encontró armamento principalmente de fogueo, lo que sí es preocupante, la subametralladora UCI de 9 milímetros, parte diciendo que es armamento principalmente de fogueo. Si eso no es seguir bajándole el perfil, yo tampoco sé lo que es. Yo insisto en que el armamento de fogueo tiene sentido cuando, no sé, todo el mundo sabe que es de fogueo. Por eso te digo. Pero cuando a ti, te repito, te asaltan y con una pistola en la cabeza, tú no vas a empezar a hacer cálculo de las probabilidades de que esto sea de fogueo, mucho más de que sea de bala, por lo tanto puedo pegar un combo y no darle nada. No tienen idea. No es menos delito por el hecho de que te quitan la plata con una pistola de fogueo. Digamos. Por eso digo que si el subsecretario mantiene el discurso y ahora diciendo que armamento principalmente de fogueo, le está dando una alta connotación a eso. O sea, eso es para mí bajarle el perfil todavía, o sostener el bajarle el perfil. Sí, tienes razón, Hernán. Yo me refería más que nada al hecho que condenara lo que estaba pasando, que no lo había escuchado. El que dijera que es preocupante e inaceptable. A eso más, sobre todo, me refería. A eso sí, porque yo no había escuchado que el gobierno condenara lo que estaba pasando, ni que se mostrara ni medianamente preocupado. Entonces, a eso me refería más, pero es cierto lo que dices tú, o sea, si sigue lo que dicen ustedes, o sea, si siguen poniendo el acento en que era de fogueo, es bajarle el perfil porque da lo mismo que de lo que sea, porque la intención era amedrentar. Sí. Bueno, yo supongo que si hubiesen habido una serie de debates de béisbol también ahí, la explicación hubiese sido de que después de la reunión sobre la fiscal Chong se iban a ir a jugar una pelotita por ahí al lado y claro, tenían los utensilios para poder jugar un partido. Así es. Bueno, sobre lo que se viene encima, en Marcela, el presidente, yo tengo la impresión de que hace tiempo que no habla. Sí, o sea, no, habló el otro día, habló el lunes o martes, hizo una pauta en el patio de la Moneda con el tema por el Día de la Violencia de la Mujer. No, y habló antes también, ha hablado 2 veces, porque la semana también tuvo una actividad en relación a como invitando a la gente a participar en la convención constitucional, no me acuerdo bien el detalle de la pauta, sí, pero que básicamente se aprovechó única y exclusivamente para poder marcar ciertos puntos que quería marcar el presidente, y que fue el día siguiente, estoy puro mintiendo, no fue el lunes, fue el martes, que fue el día siguiente de que se diera a conocer este proyecto que presentaron algunos parlamentarios de oposición que querían adelantar las elecciones. Eso. Pero hablar como hablaba antes Piñera... Sí, hace tiempo que no lo hace, no tiene, ¿cierto? Sí. Después el plebiscito ha estado mucho más silencioso en ese sentido de lo que estaba antes de que daba... No, yo pensé que después del triunfo que tuvo ayer, porque efectivamente tuvo un triunfo ayer cuando pudo inhibir a parlamentarios de su sector que habían comprometido un voto a favor del segundo 10% públicamente y generaron una estrategia para poder revertir esa situación y les dio resultado ayer. Yo pensé que era el momento para hablar o sobre que no solamente sobre este triunfo, sino está muy pobre de triunfos el gobierno. Y lo hizo bien, estratégicamente lo hicieron bien ayer. Hay un tema ahí, o sea, ¿para qué te cuento? Los asesores que están en Valparaíso esperaban que los recibieran con champaña y con whisky.
eso es lo que yo hablaba con algunos de ellos, pero hay un tema de por medio, más allá de que este es un gran triunfo del gobierno, de esos pocos que se pueden disfrutar en un momento tan complejo, hay bastante molestia, tanto al interior de la moneda como también el oficialismo, por el actuar que ha tenido el presidente Piñera, porque al fin y al cabo, este triunfo no es el triunfo quizás más limpio como o sea, el gol vale igual, el gol siendo feo vale igual, pero obviamente no se disfruta de igual manera que si es un gol bien urdido y en una instancia preliminar diferente. Y la manera en que el segundo piso y la presidencia manejaron este tema tiene a varios ministros, asesores y parlamentarios muy tostados, como se dice en buen chileno, porque hay varios que se vieron puestos en primera línea. Ellos señalaban, sin ser responsables de lo que estaba sucediendo, teniendo que salir a quemar su capital político, teniendo que salir a exponerse. Recordemos que durante esta pasada se puso en cuestión la continuidad del ministro Monker, la continuidad del ministro Briones, se abrió una crisis interna, o sea, se profundizó la crisis interna entre la UDI y RN y Evópolis con el propio gobierno. O sea, acá hay varios quemados, varios cartuchos ya activados durante todo esto. Más allá de que el resultado final es un triunfo para irse tranquilo para la casa, quedaron varios jugadores lesionados que no están para jugar al mismo nivel en los próximos días. Entonces, si el presidente salía a capitalizar esto, iba probablemente a generar un mayor problema de que no solo eso, hubiera sido algo que rozara con lo esquizofrénico. O sea, ¿cómo vas a salir a celebrar que tu proyecto que presentaste a contrapelo en un tema del cual siempre dijiste a los cuatro vientos que estabas en contra, que no lo compartías, y dijiste que además iban a caer las penas del infierno para la economía chilena si es que se aprobaba, que lo tuviste que presentar bajo presión, porque tu propia coalición se te estaba desfondando y te estaba dejando solo, y no tuviste otra opción que presentar este proyecto, salir a festejar o a atribuirse un triunfo. Creo que hubiera sido de verdad no solo poco creíble, sino que además totalmente contraproducente. Bueno, y recordemos que esto todavía no ha terminado la tramitación formal, si todavía falta la Cámara de Diputados y eventualmente una comisión mixta. Porque sí. Además tienen el tema pendiente, más el tema de los tributos. En este tema, o sea, la Cámara de Diputados sesiona el sábado, la comisión de trabajo sesiona el lunes, tiene que sesionar la de Hacienda después. No pueden sesionar unidas ambas comisiones como fue en el Senado, porque son muchos. En el Senado las comisiones están compuestas por 5 parlamentarios, en la Cámara están compuestas por 13. Entonces es mucha gente, no pueden sesionar unidas. Entonces sesiona el lunes trabajo, el martes debería sesionar Hacienda y nunca antes del miércoles de la próxima semana la Cámara va a discutir en general y en particular este proyecto. Entonces, le queda todavía un trecho y cualquier paso en falso del gobierno, donde las relaciones en Chile Vamos están tan frágiles, están tan desafectados con su propio gobierno y con su propio presidente, que cualquier error vuelve a encender la pradera rápidamente. Entonces, efectivamente, aquí tiene que moverse con pie de plomo el gobierno para no echar atrás lo que logró avanzar el comité político en el Senado, porque efectivamente el comité político se desplegó completo en el Senado estos días, mañana, tarde y noche. Entonces, efectivamente, tienen que andar con pie de plomo para no echar por tierra lo que pueda pasar, y el tema de los tributos va a ser un tema complicado. Ahí va a estar una piedra de tope importante, porque eso ya quedó en evidencia en el debate en el Senado ayer. Sí. ¿Cuándo se supone que tiene plazo el Tribunal Constitucional para contestar sobre el proyecto del 10% de los parlamentarios? El martes tienen que, disculpen, ayúdame con los plazos, sé que el martes tienen que dar, dar cuenta del ingreso. Claro, dar cuenta del ingreso, y de ahí fijan sesión, tienen que ver el tema de la admisibilidad. Definiendo la admisibilidad del requerimiento, son 5 días para que las partes se expongan, y después el tribunal tiene 10 días para resolver.
y pronunciarse que pueden ser prorrogables por 10 días más. Entonces, en el fondo, el tribunal se puede demorar todo diciembre. Ahora, en el tribunal también entienden de los tiempos políticos y ciudadanos y hay veces que llaman a sesiones anticipadas extraordinarias para resolver temas de gran interés. Pero esto ya lo habíamos hablado y obviamente ya no estando el proyecto de reforma constitucional en carrera al mismo nivel que el del gobierno, pierde un poco de relevancia, más allá de los puntos que se tengan que marcar. Sí, y eso, tú dices, viene a partir del martes. El martes, sí, el martes primero tienen que dar cuenta del ingreso de este requerimiento del gobierno. Así como en la sala del Congreso, la Cámara o el Senado se da cuenta de que se llegó un proyecto y se informa a la sala, es el mismo ritual, por decirlo de alguna forma, en el tribunal, y eso es el martes. Entonces, a partir del martes quedaría más claro cuando, si ese mismo día ven la admisibilidad, si fijan sesión para el día siguiente extraordinaria, si el día jueves pueden ver en la sesión de los jueves, pueden ver la admisibilidad del proyecto y de ahí empiezan a correr los otros plazos que ya mencioné. Sí, y desde ese punto de vista, el que fue aprobado, ¿cuándo se supone que puede ser materializado? Todavía le faltan otras. Esperan, si se cumplen los plazos, que el próximo miércoles ya se haga la votación final, si no me equivoco, cumpliendo el paso a paso. Claro, en la Cámara, si es que no hay un punto de divergencia con el Senado, porque si no se tiene que ir a mixta. Obvio. Entonces, el discurso público es que están tratando de que esté operativo para antes de Navidad. Por lo menos uno de los pagos, porque el proyecto del gobierno habla de 2 pagos, no de uno, no de un retiro completo en un solo pago, sino que de 2. Entonces, lo que están tratando es que los plazos empalmen para que por lo menos el primer pago pueda hacerse antes de Navidad. Una pero están contra el tiempo, están contra el tiempo totalmente. Una cosita retomando lo que estábamos hablando anteriormente respecto a las intenciones comunicacionales en los discursos de la moneda. Quería leer un Twitter que me causó bastante gracia, pero que da cuenta de que la ciudadanía también percibe las intenciones comunicacionales. Acá una persona dice: no hay como una UCI para preparar una ensalada, se sabe, haciendo eco de los utensilios. Sí, es verdad. Y hay otro que es muy bueno, donde está el despliegue que hace la Policía de Investigaciones de todo lo que encontraron en la mesa, y está el escudo del rechazo y los signos de patria y libertad y todo lo demás, y están unas ollas, unos sartenes, una cafetera, una serie de cosas, pero todo son utensilios de cocina, digamos. Así que va a haber cueca para, no solamente para lo serio, lo grave que es este asunto, sino que también para la distensión un poco, pero yo pongo el énfasis una vez más, cuando las instituciones, todas las instituciones, tienen la intención de comunicar algo, no hay ninguna excusa para que eso no se revise, para que eso no se chequee, para que le pidan a alguna persona de ese departamento o de esa oficina: ¿sabes? Conviértete en abogado del diablo, critícame lo que voy a leer, dime cosas que yo eventualmente no he podido ver o se me han pasado. Hazme las críticas antes, porque no tengo intención de generar con esto un daño mayor al que ya existe. Esa es una forma súper fácil de poder ver, pero una y otra vez estamos con palabras que después tienen que salir a explicarse. Así es, pues. Así ha sido. Ahora son ya los últimos años. Bueno, muchachos, no nos veremos más aparentemente en este espacio, porque entiendo que el mostrador ya no va a estar más asociado a la radio La Clave, así me lo informaron. Dile a Federico que me hubiese encantado que Federico me lo hubiese informado a mí, pero está bien. Así que les deseo lo mejor. Han sido ustedes extraordinarios, magníficos, y los quiero mucho. Fernando, para mí ha sido un placer estos años contigo. Les vaya muy bien.
Chao, chao. Adiós. Chao. Suerte. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. En un país que ofrece nuevas oportunidades, emprender es clave. María Elena Dressel junto a sus invitados conversan sobre las ideas, innovación, desafíos digitales y las historias que cambian vidas. Conoce los casos de éxito y el consejo de expertos para considerar en tu negocio. Soy María Elena Dressel y te invito a que nos escuchemos en Emprender es clave, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día. 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.